Bueno, respuesta a la solicitud, amigos y amigas particularmente de esa república llamada El Salvador, acá en Centroamérica, es que vamos a profundizar un poquito sobre este tema de, como lo dice el título, ¿no? Arena y el grupo de los seis. Eh, El Salvador ahorita es un país parte miembro de lo que se le llama el Triángulo del Norte, junto con Guatemala y Honduras. Entonces, viendo la problemática salvadoreña, se puede entender también la problemática de los otros dos países. Y examinando los sucesos actuales desde un punto de vista histórico, podrían entenderse mejor. Resulta de que no entender lo que se dio y lo que se llevó a cabo en la década de los 80 nos deja a nosotros en un túnel de oscuridad, en un túnel oscuro en donde vamos a estar perdidos. La década de los 80 marca mucho lo que está pasando en estos momentos, especialmente aquí en esta república. Y ustedes nos han dado esta sugerencia. Y aquí tenemos, de hecho, mandamos a pedir algunos files que tenemos acá. Y nos vino este que consideramos nosotros más que importante, esencial para entender lo que se está dando, lo que se está llevando a cabo en estos momentos aquí en El Salvador. Fíjense que tenemos acá, ustedes pueden consultarlo, pedirlo, se encuentra en el internet y es del periódico, bueno, uno de los periódicos más importantes del mundo, pues, de el periódico que ya lo dijimos aquí muchas veces, que dicen que el político que no lee al Nueva York Times no es un buen político. Bueno, el periódico de los diplomáticos, ya sea porque miente bien o porque miente mal. Así dicen algunos. Que compartimos nosotros eso, esa es otra historia. Pero hay nombres, en el caso de El Salvador, nombres históricos, que sin entenderlos de dónde vienen, usted no va a entender el por qué siguen en estos momentos acá en batallas a muerte en la política del país, peleándose alcaldías, peleándose puestos de diputados, peleándose puestos de inclusive de los consejos de alcaldes. Y hay muertos por eso. Recientemente se asesinó a un alcalde de Ilopango. Ya los amigos del Salvador saben quién es esta persona y qué es lo que había detrás. Y bueno, y si ustedes observan y ven algunas declaraciones que había dado este señor exalcalde de Ilopango, ahora asesinado, él denunció no una vez, sino que muchas veces, que estaba amenazado a muerte. Ahora bien, hay que entender que en El Salvador se está dando una situación importante. Y es que cuando capturan a un corrupto, a un ladrón, a uno de esos de cuello blanco, como le llaman, a los históricos dueños de El Salvador, que es raro que lo capturen. Ahorita hay uno por ahí que resulta de que está enfermo. Todos se enferman. Bueno, uno se murió. Entre comillas dicen muchos porque dejó más dudas. El hombre ya muerto que en vida. Presidente de Salvador.
Mire qué interesante esto. Eh, bueno, ahí no hubo autopsia con ese caso. Inmediatamente se quemó, se puso en cenizas, inmediatamente nadie lo vio y de repente ya está muerto. Vámonos entonces al New York Times del 7 de febrero de 1984, en donde claramente hay un título que dice que un grupo de salvadoreños niega estar financiando los escuadrones de la muerte. Miren, los escuadrones de la muerte, alguien decía, eso fue en los 80s, pero alguien respondía, no, si los escuadrones de la muerte aquí están ahorita, en los 14 departamentos del país, al servicio de los mismos amos, al servicio de las mismas familias. Un pobre no puede pagar por tener escuadrones de la muerte. Al contrario, los pobres reciben salario de los dueños del Salvador para, se le llama, a este tipo de personajes se le llaman mercenarios, ¿no? Reciben salario por asesinar. Y eso fue así en los 80s, en los 90s. Y hoy funciona a la perfección. Nombres cambian, los nombres son diferentes. Reciben ahora nombres de pandillas, nombres de grupos de exterminio, nombres, bueno, los nombres cambian, pero es la misma jerarquía de organización y de liderazgo, y el dinero viene de los mismos inversionistas. Vámonos al artículo. Mire qué excelente que dice el artículo del periódico del New York Times, febrero 6. Consúltenlo en el internet. Dice que hubieron 6 salvadoreños, 6 familias. Bueno, de los, de los famosos, ¿no? De los famosos que siempre han sido los dueños del país, que lo han saqueado y han hecho lo que han querido con ese país. Síguenlo y lo siguen haciendo. Porque estas mismas familias son las que están ahorita acá contribuyendo a esta desgracia que golpea a un 70% de la población, y a ellos siempre los hace más ricos y más poderosos. Y uno de estos miembros es figura pública, porque inclusive va para candidato de la alcaldía de San Salvador. Fíjese bien lo que dice acá el artículo del New York Times. Dice que en este tiempo de los 80s hubieron 6 de estas familias poderosas que salieron huyendo para Miami. Y allá, con sus grandes cantidades de dinero que las tenían guardadas en esos bancos y en otros bancos de Estados Unidos, desde ahí financiaron a los que en aquel tiempo se le llamaban escuadrones de la muerte. Mire, estas declaraciones las dio el embajador de Estados Unidos. Un embajador de Estados Unidos que, por cierto, fue despedido en la presidencia de aquel actor que llegó a la Casa Blanca, que se llamaba Ronald Reagan, que venía de Hollywood, que por cierto era un actor de cuarta clase, decían, pero que como político era perfecto porque le brindaba a la élite de aquel tiempo en Estados Unidos esa figura, ¿no? Una figura carismática de creerle. Y así fue como lo pusieron de presidente. Y el señor Robert White era el embajador en aquellos entonces. Aquí salen los nombres de 6 familias. Pero fíjese que dice el embajador Robert White que aquí estaba el nombre de Arturo Mason. Mire qué interesante este apellido. Ahorita a los salvadoreños les suena porque por ahí anda un Mason que anda en lo mismo, ¿no? Metiéndose en la estructura política para proteger sus intereses de poderes económicos que tienen.
Resulta que el embajador de Estados Unidos en aquel tiempo nos dice que el señor Arturo Mason, el cacique de la familia, ¿no? El fundador del imperio de los Mason, era un gran banquero. Ahorita no hemos chequeado si por ahí anda, dónde está, o si está vivo o qué. Pero lo que sí se sabe es que por ahí anda un Mason que es miembro de la élite política de ese mismo partido, del partido de antes, el Arena. Y el Arturo Mason de aquel tiempo, un gran banquero con territorios agrícolas, ¿no? Bastante tierra en El Salvador, que cómo la consiguieron, pues ahí hay que pedir que investigue la fiscalía, ¿verdad? Y este señor de la familia Mason resulta que es parte de ese grupo de los 6, que de acuerdo al embajador de Estados Unidos estaban entre los financistas mayores de los escuadrones de la muerte, que ya llevaban en aquel tiempo más de 40.000 asesinados. Más de 40.000 asesinados. Fíjese que el embajador Robert White lo llamaron a testimoniar aquí al Comité de Relaciones Exteriores en el Congreso. Él dio sus declaraciones y lo dijo claramente. Y él envió, cuando estuvo de embajador, enviaba la información que recibía. Y entre esas él habla de estos 6 acaudalados que estaban aquí, se habían ido, habían huido a Miami por temor a que lo fueran a secuestrar en El Salvador, en donde el secuestro de algunos miembros de las élites los ponía pues a temblarse, obviamente, ¿no? Y este testimonio del embajador de Estados Unidos es público, ahí está. Y él habla de que de estas familias el señor Mason era financiador de los escuadrones de la muerte. Y de igual manera habla también, y el señor embajador dijo que él tenía conocimiento pleno de que estas 6 familias, estos 6 salvadoreños, organizaron, financiaron y dirigían a los escuadrones de la muerte a través de su agente. Y de acuerdo a este embajador Robert White, este agente que se identifica aquí es el mayor Roberto Dawison. De ahí es donde viene el acercamiento, ¿verdad?, de los Mason a su líder, porque el señor Roberto Dawson fue el que les recibió las órdenes y les pagaba aquí a los mercenarios salvadoreños para que anduvieran asesinando a sus mismos hermanos salvadoreños. Entonces, el señor embajador de Estados Unidos también dando los nombres de los otros 5. Y entre esos 5 nombres, obviamente el pueblo salvadoreño los conoce esta información. Se está dando esto en la medida de que se había pedido que se hiciera acá en la radio, por eso es que la estamos dando. Los otros nombres son Enrique Viera Altamirano, son los que tienen monopolizada la noticia a través de los periódicos. El de Luis Escalante, los Daglio, menciona él a Robert Edgardo Daglio, y a los de Salaverría. Acuérdense que esta gente hoy inclusive están más poderosos económicamente hablando que como estaban en los 80. Y si no son especialmente estos nombres, son sus herederos, que es la misma cosa.